Era el minuto 20 del primer tiempo de la vuelta en Guadalajara. Más de 40,000 aficionados gritaban desgañitados y excitados por un remate del Pocho Guzmán, que había entrado solo al área de los Tigres, que sin saber por dónde atacaban unas Chivas efectivas, metía el pie para empujar un centro de Roberto Alvarado, que estaba enchufado y había clavado lo que hasta en esos momentos era la cruz en el féretro de los felinos que venían perdiendo una final de manera prematura y sorpresiva. La algarabía rojiblanca se regocijaba, pues tenía la victoria en sus manos. La había acariciado, pero nunca creyeron que el fútbol a veces es caprichoso y puede cambiar de aires en un abrir y cerrar de ojos. Hace algunas semanas en este canal habíamos explicado que Tigres era un equipo que se había tirado a la basura por su propio pie. La directiva malamente confió en jugadores que ya tenían los minutos contados y que su ciclo ya había terminado. Las famosas vacas sagradas. También se dijo que Lainez era un tipo que solo había venido a cobrar, y eso no lo vamos a desdecir, porque así ha sido su carrera con estos Tigres, que de buenas a primeras, al cambio de técnico, sobre el final de la temporada regular, les alcanzó para quedarse en el 7º lugar general, con 25 puntos. La benevolencia de las reglas del torneo le daban la chance a Tigres, que con esa cosecha de puntos, con apenas 7 victorias, 6 derrotas y 4 empates, les alcanzaba para meterse a la liguilla en forma de repechaje. Pues si somos justos, también les alcanzó para meterse a una hipotética y ya desechada liguilla de 8 equipos. Por lo que el cambio de técnico en ese torneo para el equipo fue el común denominador, pues increíblemente este club se dio el lujo de tener 3 técnicos diferentes en una sola temporada y 4 en un año futbolístico. Diego Coca inició la travesía, pero solo dirigió 5 juegos, 3 victorias y 2 empates. Luego se quedó su auxiliar y gente de casa, el Chima Ruiz, quien ganó 4, empató 3 y perdió 4 entre Liga y Conca Champions. La derrota en el Clásico Regio y ante el peor equipo de la liga, el Mazatlán, y la presión de la directiva y los jugadores, más que nada, le habían puesto un 4. Lo rechazaron porque siempre le faltaron al respeto, y esa fue la crítica de ese momento. Porque un equipo indisciplinado poco o nada tiene de aspiración a ganar algo. Sin embargo, este conjunto es atípico, y tras el anuncio de Siboldi, en medio de las eliminatorias de la Conca Champions, le dio ese respiro a la presión del vestidor. Los jugadores aceptaron al exfutbolista de los Tigres, que regresaba en calidad del Salvador, aunque él dijo que en su momento no era un mago y que trataría de nivelar ese barco. Tigres fue otro. Prácticamente poco o nada pudo hacer para generar más puntos en liga. El repechaje ilusionó y fraguó el camino a pesar de haber sido eliminados de la Conca Champions por el León de manera categórica. El equipo parecía no levantar y que solo sería un armonizador en la liguilla. Pues el uruguayo, de 3 partidos ligueros que dirigió, solo sumó 4 puntos. Un empate ante Querétaro, una victoria ante Puebla y una derrota ante León, con una realidad llena de incertidumbre. No obstante, en el fútbol y en las benevolencias de una liga con reglas mediocres, le dieron a Tigres la opción de redimirse en el torneo que realmente importa, y el repechaje mostró a los felinos que todo puede pasar. Jugadores como Córdoba se enchufaron e hicieron cambiar el chip a sus compañeros, y de alguna forma rompieron las quinielas. El equipo que se hizo viejo tomó su enésimo aire, se puso a jugar y demostró que en el fútbol todo puede pasar. Y más en una liga que da muchas facilidades para sorprender a quien sea sobre la recta final de la competencia. Prepárate, porque Tigres no solo ha callado bocas como la de nosotros. Sin embargo, para entender cómo este equipo logró la gloria, hay que escudriñar la forma en la que se enchufó. Y sobre todo, de que la individualidad se puede transformar en trabajo colectivo, el cual puede romper esquemas. Además de que a partir de hoy, falsamente se premiará a jugadores malos como Lainez, que sin hacer nada como el típico alumno que solo sostiene la cartulina en la exposición, hoy gozan de ese crédito que jamás tendrían de manera objetiva en la cancha. Aún así, hay quienes la adoran sin entender que hoy Tigres no solo hizo los goles en la liguilla, ni en la final, que le dieron el triunfo, sino que mostraron lo que muy pocas veces irradia un equipo: garra, ímpetu y pasión.
Es por eso que hoy te presento Viejos los Cerros. Tigres campeón como grande, mató a Chivas y Lainez exhibió a Osvaldo. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Después del minuto 20 del primer tiempo de la final de vuelta, Chivas era amplio dominador del partido. Tenía el momento anímico, los tiempos de la pelota y sobre todo el empuje de toda su gente. El equipo de Paunovic, como Cenicienta, estaba rompiendo esquemas y resolviendo, en un 2x3, una final que parecía un pan comido. Sin embargo, nunca hay que dar por vencido a un equipo que tiene todo el añejamiento como los buenos vinos, y sobre todo la experiencia de estas instancias. Y olvidamos por completo que un conjunto experimentado podría haberle hecho un juego más inteligente. Aún así Chivas estaba explotando en poco tiempo y eso, quizá, fue su tumba. Aquí hay que hacer un paréntesis y reconocer de alguna manera el esfuerzo de la mayoría de los jugadores en la cancha y reconocer también a los futbolistas de la Sultana, que sorprendieron a propios y extraños en toda la liguilla, pues tumbaron a Puebla muy de hambre de local. El equipo, apenas en su cuarto juego con Siboldi, al mando de la liga, ganaba muy de hambre y jugando feo. Los jugadores no respondían y no parecía que tuvieran algo de dosis ganadora y mucho menos pasta de campeón. Sin embargo, su juego ante Toluca fue la panacea y el levantamiento de la cama de un enfermo inminente del vestidor, que tenía en sus vacas sagradas como Guiñac, Pizarro y Nahuel el secuestro de este. Cuando se llegó la competencia ante el cuarto lugar de la liguilla y un férreo contendiente como Toluca, Tigres se acordó de ser Tigres y en su casa los aplastó a placer, luego de ir perdiendo 1-0 con ese golazo de Leo Fernández. De alguna manera, Sebastián Córdoba, Guiñac y Vigón tomaron las riendas del juego y en esa tarde de jueves Tigres jugó diferente, ganó, goleó y gustó. Sin embargo, y transpirando sufrimiento en Toluca, los Tigres se metieron en problemas y estuvieron a nada de quedar eliminados por tabla, pero Sebastián Córdoba mostró el músculo de un jugador que de la noche a la mañana quiso madurar. Y todo le salió a pesar de una jugada polémica en contra de los Diablos, que fue directamente al marcador. Aún así, los felinos llegaron a las semifinales por ese gol de visita, que les dio la ventaja por goles en el global. El fútbol se inclinaba hacia un equipo que para muchos, inmerecidamente, ya estaba en semifinales, contra el mejor equipo del torneo y vecino, el Monterrey. Nadie daba un peso por los Tigres en realidad. La lógica debió mostrar otro resultado, pero los felinos no tuvieron la culpa que su rival tirara un exceso de crema a tal grado de que el VAR les anulara el gol en su cancha, pues en la ida había sido un juego altamente dotado de melatonina e infame futbolísticamente hablando. Sin embargo, el VAR anuló el único gol de Rayados y tiempo después, Sebastián Córdoba levantaba la mano metiendo un remate que Andrada no pudo atajar. Increíble, de manera fortuita, los Tigres asaltaban al gigante de acero y arruinaban la fiesta rayada, la cual terminó en lágrimas y viendo a un líder del torneo pecheando de manera grotesca y muy triste en la forma de entregar un partido de fútbol, muriendo de nada y dándole a los Tigres la confianza necesaria para hacerle frente a un equipo que de manera milagrosa había echado al América en el Azteca, en un juego totalmente heroico. Por lo que la final era el duelo atractivo, pues las viejas rencillas del 2017, donde Chivander había sido clave para el campeonato de los rojiblancos, le inyectaba una dosis de morbo resonante que llegaría hasta las últimas consecuencias en Zapopan. En el siguiente capítulo explicaremos cómo este equipo resintió en demasía, cómo la gente se burló de ellos, porque estaban viejos y es una realidad. Este equipo está veterano y eso pone en tela de juicio un título en una liga que presume un campeón muy viejo y que lucía deteriorado. No obstante, muchas veces la lógica no siempre se cumple. Eso quizás sea un aliciente para que sus futbolistas se pusieran la playera y demostraran de lo que estaban hechos. Y no hay falso campeón. Término inventado por perdedores. Solo un equipo que aprovechó los errores de los rivales y fue caminando en terrenos complicados que ellos mismos generaron. Algunos dirán que es la típica forma de ganar de los Tigres, no desgastarse tanto y acelerar sobre el final del torneo como mucha gente recitaba como verso en los tiempos del Tuca.
Si así, entre la incertidumbre de este equipo, jugaron de manera casi impecable una liguilla, y por ende el torneo que más importa, ellos no tienen la culpa. Solo ajustaron su fútbol a las reglas del torneo. Y una vez más se coronó quien hizo menos puntos que el líder o quien jugó mejor durante 17 fechas. Se cuestiona el hecho, pues de nada sirve un equipo que juegue impecable y sea el líder si al final del día lo que vale es lo que haga en la liguilla. Chivas hizo 9 puntos más que los regios y de nada sirvió. Y así podremos dar más fundamentos y nada lo puede refutar, pues lo que importa es avanzar a la fase final sea como sea. Y en la liguilla convertirse en otro equipo, o como muchos creen, tomarse en serio las cosas. Tigres sí es un equipo añejo, pero atípico, y sobre todo inteligente. Siempre aprovechó lo que le llegó, y con una pequeña dosis de ímpetu y garra lograron jugar su final, y vengar lo que hace 6 años para muchos les fue arrebatado. Pero pregunto, ¿cómo es posible que un equipo de veteranos haya levantado el 8º título en su historia? Con esto, ¿ya se le debería considerar un equipo grande? Ahí vemos. No, tú no eres factor, ni tampoco fuiste un jugador que valiera la pena y hablamos de Lainez, quien protagonizó un show mediático luego de que los Tigres se coronaran en Guadalajara. El punto llegó cuando los televisos, como siempre, con esa deplorable baraja de comentócratas que gozan del micrófono por el amiguismo y compadrazgo y porque en su currícula fueron exfutbolistas, pusieron a cuadro a Alejandro de la Rosa, Osvaldo Sánchez y rápidamente se jalaron a la gente de casa. A Diego Inflaines, quien dicho sea de paso, Tigres mejoró y fue capaz de darle la vuelta al marcador justo cuando este jugador salió de la cancha. Inexistente e inoperante, esas son las 2 palabras que le describen muy bien y que dan cuenta de que un campeonato no limpia carreras o en su defecto no debe enmascarar la realidad. Pues ya algunos andan agrandando a este jugador que cínicamente en sus redes sociales dejó una foto descansando, acostado con el trofeo en su banco del vestidor, como se muestra en pantalla con la leyenda que dice "Sigamos fracasando". Todo en modo de burla. Bueno, el problema es que otra piltrafa, llamado Osvaldo Sánchez, que no sabe ni hablar en el micrófono y cada que puede la cantinflea, le preguntó al calefactor de bancas si se consideraba un fracasado de Europa. Una pregunta que estuvo mal planteada y eso fue el detonante de la crítica hacia este exfutbolista que, dicho sea de paso, le ha robado un lugar a algún egresado de la carrera de comunicación y evidenció su totalmente nula capacidad argumentativa. A eso, Lainez le contestó lo siguiente, frase que lo mató y que casi lo dejó paralítico, que dice textual: "Ese es un apodo que me dice la gente, pero si soy fracasado o no, aquí está la copa. 2 títulos de liga a los 22 años. Y sí, Lainez puede presumir de 2 títulos y también de haber domado categóricamente al Merolico con micrófono, el cual al saber la respuesta solo se quedó como tonto. Lainez le dio la mano y el micrófono y lo dejó allí. Obviamente le molestó la pregunta, pero fue más inteligente a la hora de salirse de la tangente y claro, Lainez puede considerarse campeón de liga en 2 ocasiones a sus 22 años, pero también es válido aclarar que la realidad no es como la pintan, pues es un campeón de nombre, más no de hechos. Lainez en realidad sí fracasó en Europa y en Tigres simplemente fue uno más del montón. Y ganó un título siendo intrascendente, que poco o nada sabe, pero bueno, puede jactarse de ser campeón y de restregarle una respuesta en la jeta a la pregunta mal planteada de Sánchez, quien es el hazmerreír de medio mundo porque en efecto, un fracasado futbolísticamente hablando, le cayó la boca en cuestión de segundos. Después de que el Pachuca azotara a los felinos contra su realidad en los cuartos de final de la Apertura 2022, el Papadas Locas Herrera salió a conferencia de prensa exclusivamente a limpiar su imagen y cargó contra su equipo. Entre el coraje, la decepción y el miedo ante un inminente despido, Java the Hot declaró lo siguiente: "A mí o a otro, si no soy yo, le va a tocar el recambio de generación de este equipo que ganó todo en 10 años, pero se hace viejo para el fútbol".
La gente se molesta cuando sacas a un jugador y tratas de rejuvenecer al equipo. Estas declaraciones fueron lapidarias para el técnico de la televisión. Se echó al vestidor en contra y, como en Tigres los veteranos mandan, le dieron una patada en el trasero, más que merecida. Fue así como salió de Nuevo León, por la puerta de atrás. Ahora, luego del desfile de 4 entrenadores y que Tigres salió a flote por sus viejitos, entre comillas, es cuando podemos entender al Tuca, así como su sistema en San Nicolás de los Garza. Tigres siempre jugó a ensuciar el partido, a quitar la bola y a dársela a los que saben, a los que definen un cotejo en pocos minutos, a los que salvan al equipo con sus atajadas milagrosas o al tipo que controla el medio campo y reparte el queso en la cancha. De hecho, cuando el Piojo dijo que Tigres necesitaba un recambio y sus palabras tuvieron eco en el mundo del fútbol, ellos lo tomaron personal. Y para muestra, basta remontarnos a la primera fecha del Clausura 2023, cuando Gignac le metió el segundo pepino al Santos y festejó caminando como viejito, con un bastón imaginario. Al final del Clausura 2023, los viejitos de Tigres han demostrado que, así como pasa con los vinos de gran calidad, lo mismo pasó con Pizarro, Gignac y con Agüel. Y al final del torneo, también hasta con Carioca. Todos ellos, entre más viejos, más se han añejado y se ven mucho mejor en el terreno de juego. Los veteranos callaron muchas bocas, dejaron muy en claro su jerarquía, que controlan el vestidor y que son los que deciden con qué entrenador se dignan a echarle ganas, seguir su sistema y rifarse en la cancha. Incluso los viejos lobos de mar fueron factor para que entre los no tan viejos y la vieja guardia pudieran sacar el equipo a flote. Si le ponemos hielo al festejo, si se analiza con detalle el rendimiento del cuadro felino, Robert Dante Siboldi no hizo grandes cambios, no tuvo el tiempo para implementar su sistema, tampoco hizo ningún milagro, simplemente le dio toda la confianza a sus jugadores, dejó que los veteranos hicieran las cosas a su modo y sobre todo, le dio su venia a Sebastián Córdoba, quien se entendió muy bien con los viejitos, situación clave para la obtención del campeonato. Hace meses se decía que Sebastián Córdoba había sido una pérdida millonaria en Tigres, pues el exjugador desahuciado futbolísticamente, hablando del América, había caído en las garras de los Tigres. Muchos habló de que solo iría a robar y a cobrar en realidad. No obstante, Sebastián Córdoba por fin está en el lugar que tanto se pronosticó, pero durante mucho tiempo, su desempeño en la cancha y su momento de oscuridad dieron pie para nombrarlo Pecho Frío, y que fuera considerado como uno más de los ídolos de barro inventados por los medios. Tuvo su debut soñado con los regios, pues jugó todo el partido y metió el gol del empate contra Santos en la jornada 1 del Clausura 2022. Lamentablemente, fue bajando su tiempo de participación. En la jornada 2 y 3 promedió 60 minutos. En la 4 mordió banca todo el juego y de ahí en adelante solo entraba ratitos. De hecho, en el resto del torneo tan solo acumuló 233 minutos de 1170 posibles. Asimismo se destaca que miró toda la liguilla desde el banco de suplentes. Para el Clausura 2022 las cosas no mejoraron tanto. Continuó con su irregularidad. Jugó un total de 568 minutos con un promedio menor al 45% de minutos jugados. Con la llegada de Coca, su participación disminuyó mucho más. Solo jugó 3 minutos en los primeros 5 partidos. Con el Chima tuvo más participación que con el Piojo y con Diego Coca, sumando 477 minutos en 10 partidos y Siboldi lo mandó a descansar en la jornada 17 contra el León. Pero desde que el repechaje inició, las cosas cambiaron. El Cristian Castro de la Liga MX encontró una brújula hacia el gol y marcó en casi todos los partidos. La anotación del repechaje fue toda suya. Recibió el balón en el área, se quitó la marca poblana y sacó un zapatazo cruzado. En la ida contra Toluca llegó a cerrar la pinza para rematar el centro de Lainez, mientras que en el Nemesio 10 remató un centro de Gignac que le regresó la vida a los felinos. Al Monterrey le anotó en la vuelta tras simplemente cachetear la pelota para rematar el centro de Javier Aquino y ponerlo pegado al poste. Y para finalizar, en esta recapitulación de la liguilla dorada de Córdoba, se tiene que hablar de su participación en el partido de vuelta de la final. Y no solo por su gol, ya que en la jugada del penalti remató el balón para que impactara en el brazo del Pollo Briseño y Gignac acercara a los universitarios.
A los pocos minutos Córdoba sacó una tijera desde fuera del área chica, que bien fue atajada por el Guacho Jiménez. Y obviamente se tiene que hablar de su cabezazo, porque si bien entre el portero del Rebaño y Mozo se hicieron bolas, su remate no era nada sencillo. El Guacho había achicado reduciendo el ángulo de gol. Sin embargo, el Cristian Castro de los Tigres le puso pegada al poste izquierdo, siendo inalcanzable. Al final del camino, Sebastián Córdoba se reencontró con el gol, pero sobre todo consigo mismo. Es importante destacar que así como su entrenador, sus compañeros le tuvieron más confianza y le dieron mucho más la pelota. Por su parte, el Cristian Castro Córdoba sacó lo mejor que se le ha visto en muchos años. Incluso se podría plantear que la fase final de esta clausura fue su momento más alto hasta ahora en el fútbol mexicano. Esta es una polémica que por muchos años traen en mame los Tigres, junto a su afición y a todos sus detractores. Pero antes necesito rescatar las palabras de Gignac, que a sus 37 años de edad, y ya en la curva de descenso de su carrera, mostró carácter, luego de haber levantado un título más en México. En entrevista para ESPN, explicó que el campeonato se debía mucho y en gran parte al Chima Ruiz, quien había tratado de nivelar el barco que estaba hundiéndose mandando 2 indirectas, una al Chima, quien lo elogió, como antes mencionamos, y también hizo mención a los viejitos que en algún momento Miguel Herrera en sus últimas papadas de ahogado. Como técnico de este equipo, vomitó porque nunca pudo ser el técnico que presumió ser. El francés dijo: si corriendo como locos en el juego ganamos, no creo que seamos tan viejos. La grandeza de Gignac lo mostró en 2 frases, además de también hacerle honor a Siboldi, quien en sus palabras mostró muchos tamaños. Aquí hay que señalar que Gignac mató toda la polémica que se armó tras la salida del Chima, quien fue víctima del vestidor. Con esto el francés limpió toda la porquería que circundaba en ese proceso que pasó turbulencias, porque el campeonato simplemente olvida todo. Pero estas declaraciones son parte de la grandeza de un equipo. Hoy se vio un Tigres maduro y con esa dosis de mentalidad que muestran los equipos gallardos, que nunca dan ningún minuto por perdido. Los que juegan los partidos importantes como una batalla de las Termópilas, donde se lucha contra corriente. Así se forjan las leyendas, porque hoy podemos decir que Tigres jugó y ganó la segunda mejor final luego de que en 2015, en el Apertura, terminara por conseguir su 5º título ante Pumas. En ese entonces y una vez más, como visitante, en esa final perdieron en la vuelta 4-1 y lo liquidaron en penales 4-2. Esa fue la final más épica, y luego esta contra Chivas, donde fue prácticamente al revés. Acá el equipo viejo y desangelado se convirtió en otro en el segundo tiempo, y derrotado por 2-0 en el primer tiempo, aprovechó un error defensivo del Pollo tras una mano flagrante. Y ahí vino el colmillo largo y retorcido de este equipo que sabe jugar finales, y más si son fuera de su casa. No puedes dejar ningún espacio a un equipo que entiende cómo hacerse campeón de visita, pues sus últimos 4 títulos fueron así. Por eso, los felinos deben entrar en ese podium de grandeza al momento de disputar finales de visita. Ese es su plus. Y si bien a mucha gente de Tigres le da igual que los consideren grandes o no, hoy pueden presumir que son el más ganador de Nuevo León, que es el que más les interesa y sobre todo está por encima de sus vecinos, que ya solo les queda por presumir una Conca Champions y ya. Por eso, si la gente o los comentócratas consideran grandes a Tigres o no, da igual. Lo importante es que hoy pueden presumir que los daban por muertos, que les habían dicho viejos y hoy han callado las bocas de quienes satanizaron al equipo. Ganaron bien y aprovecharon los errores del rival. Gignac quizá no corra y no tenga explosividad con la que llegó a México, por obvias razones, pero tiene madurez y es capaz de finiquitar un juego de la nada. Aquino corrió como nunca. Pizarro demostró ser un tipo que pudo jugar la central, a pesar de no serlo de forma natural. Si bien no corre, tiene mucha inteligencia para resolver jugadas no por nada. Estuvo en el momento exacto para mandar a la red el último tanto del juego. Nahuel transpiró seguridad y se dejó de marrullerías. No fue muy protagonista en la final. Carioca no dejó de correr y orquestar.
A ellos se le suman piezas claves como Córdoba, que ya no es para muchos el pecho frío que se supone que era. Y aunque una liguilla no significa constancia, este puede ser el tercer aire para un futbolista egocéntrico que estaba en el bote de la basura. Hoy solo nos queda señalar a un campeón que luchó con riñones, que nunca se desesperó y que se mantuvo fiel a su estilo. Como buen tigre maduro de casa, los universitarios jugaron de forma diferente 75 minutos. Fueron el equipo experimentado que es complicado de doblar, efectivos cuando debían serlo y anotaron en los momentos exactos. Y terminaron haciendo efectivo el viejo adagio que dice que el 2-0 es engañoso. Y sobre todo, nos dieron una gran lección a todos de que no todo lo que está pasado de edad está echado a perder. Pues como los viejos vinos, entre más añejados hay más calidad y temple. Pero dime, ¿crees que esta generación de Tigres se fue por la puerta grande del fútbol mexicano? ¿Es Tigres un equipo grande? ¿Qué jugadores crees que se irán del equipo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.